muy cómodos, muy normales con las respuestas. Digo porque algunas respuestas eran bastante insólitas, así que nos sentimos normales. Hicimos un poco de trampa, nos mirábamos un poquito, ¿no? A ver para dónde venía la cosa, debo confesar. Pero bueno, nos conocemos, este año serían 24. Vamos con el año, esa es una de las ventajas que tiene nuestro matrimonio, así que no debería errarle a cuántos años tenemos de casado, es fácil. Este año cumplimos 24 años de casados y bueno, tenemos dos hijas, Agustina de 17 y Chabela de 13, que estaban en el picnic de LIM. Y bueno, como decía, nos congregamos en la iglesia del Buen Pastor en Villa Pueyrredón. ¿Qué más? ¿Quieren saber algo más? ¿Les cuento algo más? ¿Qué? Nada, ¿arrancamos? Bueno, servimos ahí al Señor en la iglesia en distintas cosas, con distintas actividades y estamos un poco, es iglesia cristiana evangélica, pero estamos en la misa y en la procesión, así que estamos en todas las actividades. Y hermanos, lo que quería compartirles en esta noche, lo que proponíamos para compartir, que creo que es lo que les llegó por WhatsApp, tiene que ver un poco con lo que se decía de introducción. El matrimonio cristiano busca, el matrimonio en sí, la definición de matrimonio tiene que ver con lo que Dios dice del matrimonio. El matrimonio no es un invento del ser humano, es un invento de Dios, es algo que Dios diseñó. Y como tal, para que nosotros podamos tener matrimonios bendecidos, matrimonios que les vaya bien, tenemos que mirar el diseño original de Dios. El hombre en el tiempo va redefiniendo el matrimonio. El otro día había una noticia, no sé si la vieron, de 3 hombres que se casaban. No, creo que fue en Uruguay, si no me equivoco. Y eran 3 hombres y era el primer matrimonio múltiple, una cosa, un título larguísimo del matrimonio. Bueno, eso no es la definición del matrimonio de Dios. Nosotros no es una cuestión de recibir o discriminar, sino que simplemente hay cosas que inventó Dios. El hombre le puede llamar, no sé, perro al sol, pero el sol lo inventó Dios, es eso que está ahí. Y lo puede describir como él quiera, pero finalmente cuando vos lo analizás, lo pensás, lo mirás, lo observás, ves cómo funciona, finalmente es lo que es el sol. Y el matrimonio es lo mismo, no es muy distinto. Por más que el ser humano busque, sin querer o queriendo, influenciado por el mundo, influenciado por el diablo, deformar esto que es el matrimonio, la realidad es que el matrimonio es una institución de Dios, es algo que Dios hace. Entonces, si yo quiero que mi matrimonio funcione correctamente y también tener las bendiciones que hay de que el matrimonio funcione correctamente, tengo que mirar el modelo de Dios. No puedo hacerme a una idea de cómo son las cosas. Bueno, ¿cómo es? A ver, imaginemos qué es un matrimonio. Bueno, ¿es una amistad? No es una amistad. Por supuesto que tenemos una amistad ahí adentro metida, pero no es una amistad, es mucho más. ¿Y cómo es? ¿Es de a 2? ¿Es de a 3? Un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, como hoy se está vendiendo. Tantas cosas que tienen que ver con el matrimonio que Dios diseñó de una forma en particular. Nosotros cuando perseguimos ese modelo, es decir, cuando lo observamos, cuando buscamos corregir, cuando buscamos hacer las cosas como Dios las planeó, es el momento en el que nosotros obtenemos bendición de eso. Ahora, hay desvíos que son groseros del matrimonio, ¿no? Hay cosas como las que decíamos antes, 3 hombres llamándose matrimonio, los 3 frente al altar y alguien dándoles una especie de bendición y una libreta de casado, 3 personas del mismo sexo, claramente es una desviación muy grosera. Pero hay otras desviaciones que no son tan groseras, que sin embargo nosotros permitimos y que nos acarrean la falta de bendición en el matrimonio. Por eso cuando nosotros traíamos este título, ¿qué título le pusimos al final? Terceros en discordia, lo primero que se nos viene a la cabeza quizás es una infidelidad, ¿no? Quizás es lo primero que se nos viene a la cabeza. Y está bien, en parte vamos a hablar de eso porque es algo que tenemos que prevenir en nuestro matrimonio, de lo cual abunda y que trae mucho daño a las familias. Ahora, hay otros terceros en discordia también. Por eso yo lo primero que quisiera hacer es poder leerles un texto conocido que nos va a mostrar cuál es el diseño de Dios, que en este caso no es fácil de llevar adelante el matrimonio, pero el diseño de Dios es bastante sencillo. Vamos a Génesis 2, vamos a Génesis capítulo 2. Todo esto que vamos a decir hoy es relevante por 2 motivos.
porque todos los que estamos acá somos matrimonios o novios, pero tenemos que cuidar de estas cosas, y porque todos acá también podemos ser terceros en algún matrimonio, terceros en discordia. Así que por ambas cosas es importante que prestemos atención. El éxito de nuestro matrimonio va a ser acercarnos lo máximo posible a lo que Dios quiere de nuestro matrimonio. Y el diseño del matrimonio, en parte, está plasmado ahí en la Biblia. Está muy sencillo. Génesis 2:18 dice lo siguiente: y Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esto es en la creación. Había creado Dios al hombre y decidió en este momento Dios que el hombre no era bueno que esté solo y le hizo ayuda idónea. Luego va a formar a la mujer y dice que el verso 21, entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Por tanto, y acá está, podríamos decir, la definición fundamental del matrimonio, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Serán una sola carne. Fíjense los verbos que se acaban de nombrar ahí. Va a dejar el hombre y la mujer a su padre y a su madre. Hay cosas que vamos a dejar. En este caso se nombra a su padre y a su madre. Van a unirse y van a ser una sola carne. Lo que nosotros comenzamos como matrimonio no tiene lugar para terceros. Eso es lo primero que tenemos que pensar. No tiene lugar para terceros. ¿Habrá terceros en nuestra vida? Por supuesto, terceros, cuartos, quintos. Habrá un montón, habrá padres que estén presentes, habrá hijos que nos nazcan, habrá, no sé, amistades, habrá consejeros, habrá distintas cosas. Pero la unidad que vos tenés con tu señora, según el diseño de Dios, dice que esa unidad deja el hombre atrás, el hombre y la mujer dejan atrás terceros para unirse y para hacer una sola cosa. Y eso que Dios juntó, no lo separa el hombre, dice otro texto, ¿no? Eso que Dios unió, no lo tenemos que destruir nosotros. Ahora, esto es el diseño de Dios para el matrimonio. No es una idea humana, no es una idea que atrasa, como se dice hoy, sino que es la verdad de la palabra de Dios, es el diseño de Dios. Y Dios en su soberanía diseñó el matrimonio así, no de 3, no de 4, no de 5, no de 6, no 2 hombres, no 2 mujeres, sino un hombre y una mujer que tiene que despegarse. Tiene que despegarse. En este texto en particular habla de su padre y de su madre. Pero también cuando nos casamos nos vamos a despegar de otras personas. Quizás, no sé, esto es algo que pasa a veces, ¿no? Estamos aconsejando jóvenes y al joven por ahí hay más de una chica que está ahí dando vueltas y durante un tiempo está viendo y charla con una y charla con otra y están ahí viendo y de repente, bueno, encamina con una y van al altar. Eso es una elección, en el mejor de los casos guiada por Dios, que deja fuera otras posibilidades. Hay puertas que se cierran. Hay puertas que se cierran. Hay un estilo de vida que yo dejo atrás para poder adoptar el estilo de vida de un hombre casado, de una mujer casada. No puedo hacer la misma vida que hacía antes. No la puedo hacer. Y estoy eligiendo. Yo tengo compañeros de trabajo, solterones empedernidos, y bueno, hacen una vida de solterón empedernido. Quizás no tiene nada que ver con tanta lujuria, ni mucho menos, pero él decide irse a esquiar 15 días, se va a esquiar 15 días, no importa, no tiene que decidir más nada. Uno eligió un camino que tiene que ver con lo que Dios nos pone por delante y eligió esta vida que hemos elegido como marido y como mujer. Y al elegir esta vida estamos dejando otras cosas atrás. Y tenemos que tener en cuenta eso, porque a veces nos embarcamos, especialmente los más jóvenes, te embarcás en el matrimonio pensando que en realidad vas a hacer la vida que venías haciendo y ahí te encontrás con la realidad de que hay muchas cosas que vas a tener que dejar atrás. Vas a tener que dejar atrás a mamá, vas a tener que dejar atrás a papá, vas a tener que unirte a tu mujer y vas a tener que ser una sola cosa con tu mujer. Y todas esas cosas que acabo de decir son un proceso que lleva tiempo y que requieren dedicación. Vas a tener que madurar,
Vas a tener que crecer en estas cosas. Ahora, este es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tiene que ser consciente de que este es un proceso en el cual nosotros nos inscribimos como matrimonio. Y quizás en algunos será algo que ponemos por delante y algo que pensar, y en otros matrimonios que ya tienen más años será algo para recordar. Ahora, en este proceso, cuando la Biblia habla de dejar el hombre a su padre y a su madre y unirse con su mujer, el primer concepto que tiene que ver ahí tiene que ver con lo sexual. Tiene que ver con lo sexual. El hombre y la mujer cuando se unen y se hacen una sola persona en el matrimonio, se hacen una sola carne, tiene que ver con lo sexual. Por eso digo que terceros hay de todo tipo. Fíjense, no lo busquen, pero 1 Corintios 6:16 habla de unirse con una ramera, con una prostituta, y dice, los dos serán una sola carne. Es decir, que el primer concepto que tenemos ahí es un concepto que tiene que ver con lo sexual. Hebreos 13:4 dice, honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Esto es lo que propone Dios. La sexualidad es algo maravilloso que Dios creó para el matrimonio. Es algo que Dios creó para el matrimonio y es hermoso en su tiempo. Es hermoso en su tiempo. Ni fuera del matrimonio, ni fuera del tiempo de Dios. Es hermoso en su tiempo. Dice Mateo, el Señor mismo está hablando y dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Si estamos hablando de terceros en discordia, este es un concepto que nosotros tenemos que recordar. Hay un montón de anécdotas y situaciones que uno no puede contar libremente y hay chicos, pero hermanos, tenemos que ser conscientes que hay matrimonios cristianos que se están destruyendo por terceros en el matrimonio. Yo no sé si ustedes lo han vivido de cerca, pero yo lo he visto de cerca. Y a veces uno está cuidando adolescentes que ya sus padres no están juntos, que quizás siendo del Señor o quizás llamándose hermanos, cayeron en este pecado y eso destruyó un matrimonio y destruyó una familia. Y ese chiquito ahora viene solo a la iglesia. Conozco un caso donde el más chico decidió venir a la iglesia y el más grande está decidiendo mal en este momento. Pero esa puerta se abrió porque en ese matrimonio se permitió la entrada de un tercero y ese tercero rompió el matrimonio, destruyó el matrimonio. Y algo que era planeado por Dios para ser de bendición, empezando por tus propios hijos, de repente se destruye. Y eso que se destruye hace que los mismos hijos tropiecen. Por eso esto es una advertencia muy seria para cada uno de nosotros. Cuando hablamos de terceros, uno de los aspectos tiene que ver con esto, con la sexualidad. Tenemos que tener mucho cuidado. O alguno se cree que es absolutamente imposible que pueda tropezar con estas cosas. Nosotros, hermanos, tenemos que poner límites. El avisado ve el mal y se esconde, dice la palabra de Dios. Los simples pasan y reciben el daño. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es el cuidado que yo tengo que tener en mi matrimonio para que esto no me ocurra? Porque claramente las posibilidades están ahí, ¿no? Necesitamos poner límites a nuestros pensamientos. Saben que el pecado siempre ronda en nuestros pensamientos, anida ahí en nuestra cabeza y después se baja a las acciones. Si yo estoy mirando el hombre, la mujer, estoy mirando un tercero, una tercera, que no tengo que ver, y entiendo que el diseño de Dios tiene que ver con ser uno con mi esposa y con cuidar eso que Dios creó que se llama matrimonio, la primera acción que yo tengo que tomar es poder dejar esos pensamientos, dejar de mirar, tomar decisión sobre tener dominio propio y dejar de mirar. Por supuesto, esas charlas que no corresponden, esos comentarios que no corresponden, a veces en el trabajo, a veces en la misma casa de Dios.
Hace poco, hablando con una joven, mi señora estaba hablando con ella le confesaba de una persona que no está más en la congregación, pero que había sentido que la había tiroteado, como decimos, ¿no? Había tirado algunas puntas a ver si había alguna posibilidad. Era una cuestión muy sutil, pero si yo agarro y entro al Instagram de Maru y le pongo me gusta, la foto que está ella sola, ¿no? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. No estoy diciendo nada, pero estoy diciendo mucho. ¿Se entiende? Si yo contacto y le digo, che, ¿cómo te viniste vestida hoy? ¿Qué estoy haciendo? Estoy abriendo un canal. Esas cosas pueden pasar en la casa de Dios, hermano. Esas cosas pueden pasar en la casa de Dios. Si la mujer se viste porque va a ir fulano o porque va a ir mengano, que no es su marido, por supuesto, y hay una provocación, hay un jugueteo, estas cosas pasan en el trabajo, sí, pero también pasan en la casa de Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado de estas cosas. Tenemos que ser precavidos con estas cosas. Quizás tener mucho cuidado con nuestros pensamientos, con nuestras conversaciones, con nuestras acciones. Cuando Timoteo habla de los hombres de los últimos tiempos, dice son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, diversos deseos pecaminosos. Esta es la iglesia del último tiempo. Este texto de Timoteo no está hablando de tu trabajo, está hablando de la iglesia. Esta es la iglesia del último tiempo. Si nosotros queremos matrimonios fuertes, tenemos que dejar terceros afuera. Y este va a ser uno de los primeros conceptos. Tenemos que tener cuidado con lo que pensamos, tenemos que tener cuidado con lo que miramos, tenemos que tener cuidado con las puertas que abrimos, tenemos que tener cuidado con las conversaciones que tenemos. Necesitamos cuidar eso, el uno para con el otro, y cuidar la unidad de nuestro matrimonio. Y por supuesto, tenemos que cumplir el lado B del matrimonio, que también está en la palabra de Dios. Vamos a 1 Corintios 7. Es un concepto muy práctico que vuelca la palabra de Dios. Y no tenemos que tener vergüenza en poder recordarlo. En esto de que los dos eran dos personas y se unieron en una misma persona y tiene que ver con la sexualidad tiene un lugar importantísimo en el cuidado del matrimonio. 1 Corintios 7:3 dice lo siguiente: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. ¿Saben que hay muchos matrimonios que no se concretan? No sé si alguna vez les ha pasado charlar con alguien, pero a veces se habla con alguien que tiene 2 años de casado y no tuvieron relaciones sexuales. Eso es algo que pasa, se da a veces. O a veces hay personas que pasan años y que por distintos motivos no concretan la relación sexual que es parte del matrimonio. Pero el texto es más que claro, no lo escribí yo, lo escribió el Señor. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno. ¿Para qué? A ver quién lo dice fuerte. ¿Para que no los tiente Satanás? ¿Con qué? ¿Con caramelo? ¿Con qué? ¿Con golosinas? ¿Con lo que no te permite comer el médico? ¿Con qué no te tiente? Con la sexualidad, en otro lado que no sea el matrimonio. Hermanos, cuando hablamos de esto, y es algo que nosotros tenemos que refrescar y tener bien presentes, estamos hablando de un riesgo que tu matrimonio está corriendo. Y yo creo que tiene 2 caras esta moneda. La primera es el dominio propio, es no coquetear, es no jugar con esto. Y la otra cara de la moneda es poder tener lo que Dios planeó para el matrimonio dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio. La sexualidad está creada por Dios para nuestro deleite y para la reproducción también de la raza humana. Y Dios lo puso dentro del matrimonio. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer los deberes. El hombre para con la mujer para con el hombre. Esto es algo que Dios diseñó, no es algo que estoy inventando yo. No estudié psicología, yo estudié sistemas. Les estoy contando lo que Dios dice sobre el matrimonio. Nosotros tenemos que preocuparnos por esto. Tenemos que cuidar nuestra relación con los terceros. La mujer con los varones,
el varón con las mujeres, cuidar nuestra relación con nuestras compañeras de trabajo, pero a la vez necesitamos reavivar el fuego de nuestro matrimonio en lo sexual. No estoy hablando de los dones, ¿no? Reavivar el fuego del matrimonio en lo sexual también. ¿Para qué? Para no, lo que dice el texto, para que no los tiente Satanás, para que no haya lugar para terceros. Tenemos que disfrutarnos el uno al otro en el matrimonio, para que no haya lugar para terceros. Ni hablar, hermanos, en esto de la sexualidad, y después pasamos a otro tema, pero en esto de la sexualidad ni hablar, hoy está la pornografía, y la pornografía se ha metido a través de los dispositivos que tenemos todos en el bolsillo en nuestros matrimonios, Nos tocó aconsejar un matrimonio no creyente que vino a pedir consejo porque estaban a punto de separarse y lamentablemente se separaron. Pero en este matrimonio lo que pasaba es que se había cortado el deber conyugal dentro del matrimonio. Sin embargo, el hombre tenía una adicción muy fuerte hacia la pornografía. Y la mujer no tenía a su marido como debía tenerlo y el hombre no podía dejar de gastar plata en internet. Y ante esta situación tan débil del matrimonio, vinieron a pedir consulta. Por supuesto que la primera solución para cualquier matrimonio que esté en crisis es Cristo. La primera solución para tu matrimonio si estás pasando problemas matrimoniales es venir a los pies de Dios, es venir a buscar a Él, porque Dios hace nuevas todas las cosas. Porque el único tercero que es válido en nuestro matrimonio es Dios. Ese es el único que es válido. Porque el cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Porque cuando Dios está en el medio del matrimonio se puede sanar, se puede corregir, se puede comenzar de nuevo. Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda en todas las cosas. Así que obviamente cuando este matrimonio vino a hablarnos, lo primero que se le hizo fue predicarles. Pero después comenzamos una serie de charlas para aconsejarlos y nos encontramos con esta caja de Pandora, esta cosa que abrís y empezás a encontrar un hombre que no puede hacer uso de la sexualidad como Dios la planeó, pero por otro lado es adicto. ¿Y ustedes se creen que esto no es común? ¿Ustedes se creen que esto es insólito? Esto es algo que pasa todo el tiempo. Ese matrimonio lamentablemente se terminó destruyendo. Y siempre nos acordamos con tristeza, matrimonio joven. Ella lloraba porque todavía lo amaba. Sin embargo, se separaron. Se rompió. Ahora, ellos no tenían herramientas que nosotros tenemos, hermanos. No teníamos el consejo de la palabra de Dios. Su modelo de matrimonio había nacido de la sociedad en la que ellos estaban, pero no de la palabra de Dios. No tenían al Espíritu Santo porque no eran del Señor. Nosotros tenemos un montón de herramientas para hacer que nuestro matrimonio no pueda caber ni un tercero, ni real ni virtual, pero que no caiga ningún tercero ahí que destruya lo que nosotros tenemos. Ahora, yo les decía, terceros en discordia también pueden ser otros. Terceros en discordia también pueden ser otros. Y esto es menos escandaloso y más común de lo que nosotros creemos. ¿Qué dice el texto de Génesis? ¿A quién tenía que dejar el hombre? A su padre y a su madre. Hay un montón de personas, cristianos, en medio nuestro, que no cortan el cordón. Y el nene ya tiene 30 y sin embargo va con el cordón a todos lados, con mamá, con papá, ¿no? Y se enriedan con el cordón. Y vos decís, bueno, pero es el nene, es mamá, lo criaron a la sombra de ellos, los admira, algunos dicen como excusando un poco, admiran a mamá y a papá. Y yo no estoy diciendo que hay que dejar el consejo de mamá y papá, pero hay situaciones donde no se está cumpliendo el modelo de Dios. Y el modelo de Dios es simple. El hombre va a dejar a su padre y a su madre y va a crear una nueva cosa que tiene que ver ser uno con su mujer. Y hay una imagen que yo tengo, acá no conozco a casi nadie y tampoco los vi llegar en auto, ¿no? Pero nos ha pasado ver un matrimonio donde la mujer va atrás y la mamá va sentada adelante, ¿no? La mamá va sentada adelante. Y esa es una mamá que está en el medio del matrimonio. Es una mamá que está en el medio del matrimonio. Y vos decís, bueno, pero es la mamá, la quiere mucho. Sí, pero ¿sabes qué pasa? No estás cumpliendo el modelo de Dios. Dejará al hombre, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dijimos que no había terceros en lo sexual y en esto también tenemos que trabajar, hermanos. En esto también tenemos que trabajar. ¿Y en qué tenemos que trabajar?
Bueno, tenemos que trabajar en la madurez. Tenemos que trabajar en la madurez individual y del matrimonio. Ya no hay individual en realidad, porque somos uno. Pero sí hay una parte que le tocará a Cari y otra parte que me tocará a mí, madurar. Habrá cosas que habrá que madurar. Para algunos lo que estoy diciendo puede ser, no sé, algo sencillo porque, qué sé yo, yo no tengo mis padres, tengo solo a mi suegra, la siento atrás igual, pero tengo solo a mi suegra. En el baúl. No, en el baúl, pobre, no. Tanto no, pero se porta bien. Pero la siento atrás. Pero yo solamente tengo a mi suegra, quizás no es tan complicado. Yo siempre fui una persona muy independiente de chiquito y entonces es como que no me cuesta poner límites a veces a los terceros. No es algo que me cueste. Pero quizás hay otras crianzas, hay otras realidades, hay otros tipos de padres, hay otros tipos de madres. Ahí las madres meten más la cuchara a veces que los padres, ¿no? Pero hay otros tipos de padres y hay otros tipos de madres. ¿Cuál es la respuesta, hermano, para que no haya terceros en el matrimonio? La madurez del matrimonio. La madurez del matrimonio. La madurez tiene que ser física, tiene que ser espiritual, tiene que ser afectiva, tiene que ser una madurez emocional, tiene que ser una madurez económica. En cada uno de estos aspectos, como matrimonio, nosotros tenemos que trabajar. Y traigo la económica también a la mesa porque si mamá fue la que compró el auto, mamá se sienta adelante. Si mamá paga la luz y el gas y compra las cosas, yo no digo que podemos llegar a pasar un momento de necesidad y nuestros viejos nos ayuden, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la falta de madurez en el matrimonio, al punto tal de que el tercero se mete, soluciona tu problema, pero también opina. El que paga, opina. O el matrimonio donde hay una dependencia tan fuerte en lo emocional, con papá, con mamá, que en cuanto hay un problema, ella sale corriendo a la casa de mamá, sale corriendo a la casa de papá para resolver ese problema. Y en vez de ser los dos una sola persona que están tratando de resolver sus problemas, o no tenemos problemas en el matrimonio, tratando de resolver sus problemas, lo que hay es una dependencia tan fuerte del otro, que sale corriendo a buscarlo y ahí metemos el tercero, cuando en realidad el único tercero que va es el Señor. Cuando nosotros tenemos que poder hablar nuestros problemas delante del Señor, orar juntos, por supuesto pedir consejo, pero poder resolver sin meter terceros en el medio. Hermanos, desde el punto de vista espiritual necesitamos lograr una madurez, que nuestra casa sea una mini iglesia, que el hombre de la casa sea un pastor de la familia, no el que echa leña al fuego, sino el consejero, el que guía espiritualmente. Y eso significa que vos, hermano, tenés que trabajar individualmente para ser esa persona. Tenés que entender que esa es tu responsabilidad, no la de tu pastor de la iglesia, no la de tu papá, sino que es tu propia responsabilidad madurar espiritualmente para poder guiar a tu esposa y el día de mañana a tus hijos o a tu familia a los pies de Cristo y poder ser un consejero, puertas para adentro. Esto es madurez espiritual. Esto es madurez espiritual. Ahora, la mujer va a adquirir progresivamente sabiduría para poder criar a sus hijos, para poder criar a los hijos. Y esto va a pasar en el seno familiar. Esto no quiere decir que nosotros vamos a abandonar a mamá y a papá, ¿no? Hay algunos que con la excusa de esto, despegan tanto de los padres que los abandonan. No pasa por ahí la cosa. Pero la realidad es que nosotros en algún punto de nuestro crecimiento como matrimonio vamos a tener que cortar el cordón. Lo vamos a tener que cortar. Porque dejará el hombre a su padre y a su madre, claro, échale agua, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola cosa. Y hay decisiones que las vamos a tener que tomar nosotros. Y hay consejos que vamos a tener que pedir nosotros. Y el hombre va a crecer en este rol espiritual de ser el líder espiritual de su familia. Y la mujer va a crecer en este rol de poder ser la mujer de Proverbios, la mujer sabia, la que pastorea a sus hijos, especialmente si son mujeres en este tiempo, y los lleva a los pies de Cristo. Y esta madurez tiene que ser en el seno del matrimonio. Tenemos la necesidad también de despegar, como decía antes, emocionalmente. Nos pasó hace poco, y esto es algo que pasa, Yo cuento muchas cosas que yo se las puedo contar porque soy de otro lado, sin nombre y apellido, por supuesto, y sin detalles. Pero pasa a veces en los matrimonios, ¿no? Que se vuelve a casa.
Porque a veces se casan jóvenes, hay madurez, y ella se vuelve a casa. El papá miró así, y estuvo muy bien, miró así por la mirilla y dijo, no, volvete con tu marido. Cerró la mirilla y la dejó del lado afuera. No sé si yo hubiera tenido la entesa, pero es lo correcto. ¿Por qué? Porque la chiquilina se peleó con el chiquilín y quería volver a la casa. Y el padre dijo, no, vos tenés que resolver tus temas matrimoniales porque ya te casaste. Pero hay padres que le abren la puerta, y conozco otro ejemplo, y en todos los casos tengo nombre y apellido en la cabeza, y el nene, ya nene tiene 2 pibes, ya está grande, tiene su cuarto como lo tenía cuando vivía con sus padres. Se lo guardaron el cuarto. Y la mamá no solo mira por la mirilla, sino que abre la puerta y le hace la comida que el nene le gusta. Y lo recibe, y el nene terminó dejando a la mujer con los 2 hijos y se volvió con papá y mamá. Estas son cosas que pasan, hermanos, en medio nuestro. Y a vos yo calculo que no querés que te pase. Por eso es importante saber despegar y no volverse atrás. Si algún día se quieren reír un poco, le tienen que preguntar, ¿los conocen a los Cuby? A Washington Cuby y a la esposa Emilce Ortega, ¿los conocen? ¿Que son misioneros? Bueno, ellos te cuentan, Emilce te tiene que contar la anécdota de su luna de miel. Washington Cuby es descendiente de aborígenes de Ecuador y se la llevó a la selva. Y bueno, es larga la historia, pero ella al otro día de pasar una noche en la selva se quería volver. Y entonces hizo cola en un teléfono público que había para llamar al papá de que se quería volver. Bueno, el papá le terminó de hacer el moño y la dejó en Ecuador, ¿no? Pero es muy graciosa la anécdota. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No podemos recibir, hermanos. Tenemos que no ser niños, como dice 1 Corintios, en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia. Tenemos que ser maduros en el modo de pensar. Maduros en el modo de pensar. Y como decía antes, en la economía pasa lo mismo. Todas estas cosas tenemos que madurar. En la economía pasa lo mismo. Si yo dependo económicamente de mis padres, quizás nunca estuve lo suficientemente maduro como para casarme, para empezar. Nunca estuve lo suficientemente maduro para casarme. Ahora, si yo estoy viviendo una situación donde me doy cuenta que me meten la cuchara en las opiniones de mi matrimonio, en las situaciones matrimoniales, porque pagan los gastos, yo tengo que procurar madurar y con respeto en el tiempo poner límites a eso. Limitar la entrada de esos terceros que con buena intención a veces se meten en nuestro matrimonio y hacen las cosas mal. En cuanto al consejo pasa lo mismo, hermanos. Tengo un problema con mi señora y tenemos algo en lo cual no estamos de acuerdo. Bueno, primero lo vamos a charlar. Primero lo vamos a llevar juntos a los pies del Señor en oración. Y si en algún punto no logramos conseguir un acuerdo, no logramos conseguir un acuerdo, pediremos consejo. Es sano pedir consejo. Por supuesto no a cualquiera, ¿no? Por supuesto no a cualquiera. Pero yo necesito madurar en cuanto a eso, Y está llena la historia de matrimonios dependientes en lo espiritual, no saben resolver, van a particular espiritual y ya tienen 10 años de casado. No saben resolver en lo emocional, no pueden resolver entre ellos. Él no la puede calmar a ella sale corriendo con mamá. Ella no lo puede contener a él sale corriendo con papá. Lo nombré a papá, pero es más mamá siempre ahí. Pero no importa, para que no me maten después. No crecieron emocionalmente, no crecieron tampoco económicamente. No procuran su sustento y dependen de los padres. Timoteo dice, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sin embargo, en esto hay mucha dependencia, hay falta de corte. Es cómodo recibir. Pero después eso tiene un costo, porque no es el modelo de Dios como decíamos antes. Bueno, sin esta madurez no deberías ponerte ni de novio, pero la realidad nos muestra que hay personas que se ponen de novio siendo inmaduros espiritualmente, económicamente, emocionalmente, y que son dependientes de otros en este sentido y que se casan y que ese matrimonio en algún momento tiene problemas. En algún momento tiene problemas porque está deformado, no tanto como el matrimonio homosexual, pero sí está deformado del plan de Dios para ellos como matrimonio.
Hermanos, esto es un ida y vuelta. Por eso yo decía antes. Porque todos nosotros somos matrimonio y todos nosotros podemos ser tercero, ¿no? Yo voy a tener que ser el que le diga a mi nena, y dije mi nena a propósito, mi nena, vos te tenés que arreglar con tu marido. Yo no te puedo dejar el cuarto intacto para que vos vuelvas y arruinarte el matrimonio. Vos lo vas a tener que resolver. Y va a ser difícil decirle eso, ¿no? Decirle tenés que volver y tenés que resolver. Pero yo puedo ser tercero. Yo puedo económicamente generar un vínculo que sea una dependencia. Y claro, ¿vieron? ¿Se acuerdan la propaganda esa del Banco Río? Creo que era Gioia, el cómico, ¿no? Que le pedían la platita a él, no me acuerdo qué frase decía, pero que era buenísima, le pedían la plata a él y él opinaba, le usaba el auto, ¿no? Todas las cosas. ¿Por qué? Porque él proveyó, porque hay una dependencia económica. Dependencia económica. Estas cosas tenemos que resolverlos, hermanos. Tenemos que tener cuidado con estas cosas. Tenemos que cuidar, y con esta cierro, otro tercero, que es una bendición, son las bendi. Las bendiciones también pueden ser un tercero en el matrimonio. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener cuidado, porque los hijos vienen en un momento a la vida y después se van en un momento de la vida. Más tarde o más temprano se van en un momento de la vida. Y lo que vemos es que cuando el hijo llega, la hija llega, se produce obviamente una crisis. Es una crisis linda, pero es una crisis en el matrimonio. Y ahí se convierte en un tercero, porque de alguna forma está ahí en casa. Hasta el día anterior te ibas al cine, no pasaba nada, qué sé yo, y de repente de un día para el otro vino a casa y es un tercero físicamente. Lo podés ver, le ponemos nombre, todo, ¿no? Está ahí, come y está en medio nuestro. Pero es un desafío enorme que ese tercero no se meta en el medio de la cama. Y caigamos en lo anterior. No hay relaciones sexuales desde que el hijo llegó. No estoy hablando de los 40 días, no estoy hablando de años. Y el hijo se convierte en el centro del matrimonio y es todo el hijo, y el matrimonio está separado, solamente unido por ese hijo. ¿Y sabés cuál es la historia cuando la adelantás mucho? Y de vuelta te aseguro que estoy hablando de casos reales. Cuando el hijo se va, hay dos personas que son desconocidas. No es un síndrome de nido vacío, es un matrimonio que no tiene proyectos, que no tiene conversación, que no tiene cosas en común si no es a través solamente de su hijo. Yo no digo que no sean importantes, por supuesto que lo son y que van a ocupar gran parte del tiempo. Pero si yo no tengo proyectos, bueno, yo soy medio exagerado en eso y le digo a las chicas a propósito, miren que yo tengo un montón de planes con mamá, así que el viaje a Europa lo queremos hacer, pero cuando ustedes ya tengan edad para quedarse, y les digo, y ellas se enojan, ¿no? Como que no somos el centro. Pero es una realidad. Si nosotros queremos sacar terceros del medio del matrimonio, los hijos van a tener un lugar central, nos van a crear esa hermosa crisis de cuando llegan, nos van a ocupar todo el tiempo, el espacio físico, ocupan todo, pero nosotros tenemos que proveer para nuestro matrimonio en medio de esa crianza, en medio de eso, y se va a hacer más desafiante. Y viene uno, y vienen dos, y algunos traen 5, y se hace más desafiante. Pero va a llegar un momento que los hijos se van y que nos vamos a mirar a la cara y no podemos ser dos extraños. No podemos no tener nada en común. No podemos abandonar nuestras relaciones maritales porque le damos lugar al diablo. No podemos dejar de tener proyectos, no podemos dejar de tener planes. Hermanos, cuando los chicos despeguen del nido, nosotros tenemos que tener un matrimonio en pie. Un matrimonio en pie. Muchos matrimonios se destruyen en ese momento. Ella ya no sabe qué hacer porque dejó su vida en función de las bendis. Y él armó su vida por otro lado. De una forma u otra, armó su vida por otro lado. Así que tenemos que tener cuidado con estas cosas. No puede todo girar en derredor de los hijos. No puede todo. De vuelta, el proyecto de matrimonio de Dios incluye los hijos en un momento de la vida y después los hijos vuelan. Y el proyecto de matrimonio de Dios sigue en pie hasta que la muerte nos separe. Entonces nosotros tenemos que pensar en términos de toda la vida, y eso significa cuidar cosas. Tenemos que tener cuidado, ¿no? Tenemos que tener cuidado de trabajar en estas cosas y de no proveer. Muchas veces
esta situación que yo nombraba antes de papá o mamá queriendo volver a tener al nene o a la nena bajo su ala tiene que ver con que no encuentra otro propósito en la vida. Esto es algo bastante común. Es decir, el nene creció, el nene me creció, yo me encuentro que no sé ya más qué hacer, porque toda la vida me enfoqué en eso. No tengo un matrimonio, estamos los dos bajo el mismo techo, pero no tenemos cosas en común, no tenemos proyectos, no tenemos planes, no tenemos cosas de conversación, tantas cosas que pasan en los senos matrimoniales. Y entonces, ¿qué pasa? Lo mejor que me puede pasar es que el nene vuelva, que el nene me necesite, que la nena me necesite. ¿Por qué? Porque vuelvo a encontrar propósito. Por eso estas cosas son cosas que se conectan entre sí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que poner límites. Esto no significa, de vuelta, cuando dice dejar a su padre y a su madre, no significa no le voy a hablar más, no le atiendo el teléfono, no lo visito, lo abandono, no significa eso. Pero significa que yo voy a poner límites. Significa que voy a poner límites. Significa que voy a poner límites con mis amistades también. Hay un caso emblemático en nuestra iglesia que es tragicómico, que ella se hizo el test de embarazo con las amigas y se enteró media iglesia antes que el marido. Y no lo repitan, capaz que lo conocen. Y como es, hay momentos donde hay que cortar. Hay que cortar. ¿Por qué? Porque estamos construyendo algo nuevo que Dios está haciendo en nuestro matrimonio. Tenemos que tener cuidado con nuestros hijos, el lugar que van a ocupar, van a un lugar muy importante. Pero tenemos que tener en cuenta que no podemos abandonar a nuestro matrimonio. Fíjense, cuando vienen los hijos, el texto de Corintios que leímos en cuanto a la intimidad marital no cambia. No es que se pone en modo off por 15, 18 años hasta que el pibe se case, se vaya de casa, sea maduro, ya empezó la facultad. Bueno, a ver, volvemos a remontar la sexualidad. La intimidad del matrimonio tiene que seguir intacta. ¿Por qué? Porque ahí es donde gana terreno el diablo, como dice ese texto. Así que tenemos que cuidar nuestro matrimonio de los terceros. La cosa más evidente es la primera, tiene que ver con la sexualidad. Y no me quedo corto advirtiendo sobre este tema porque sé que es un tema que causa mucho estrago y lo está causando en medio de matrimonios en nuestras iglesias. En medio de matrimonios en nuestras iglesias. Y se resuelve relativamente fácil. No tener ojos para otro, no tener ojos para otra, no mirar, no coquetear, no abrir puertas que nos van a traer desastre a nuestro hogar. No hay lugar para terceros en el modelo de Dios, que es el modelo que trae bendición. Con respecto a los padres, vamos a tener límites también. Y como padres tenemos que colaborar con esos límites. La mejor forma de poner límites es la madurez espiritual, la madurez económica, la madurez emocional. Si yo estoy trabajando y estoy consciente de mis faltas y estoy consciente de lo que estoy trabajando y las cosas que estoy madurando, voy a tener la posibilidad de decir, mirá, hasta acá. Voy a tener esa posibilidad. Pero si yo tengo una dependencia absoluta de mamá y de papá y no lo termino de madurar y nunca corto ese cordón, mamá y papá son un tercero en nuestro matrimonio. Y se rompe el modelo de Dios. Se rompe el modelo de Dios que es el que trae bendición. Y con los hijos exactamente lo mismo. Tener ese cuidado de que tengan ese lugar, y lo van a tener, va a ser privilegio, un lugar de privilegio, un lugar de mucho esfuerzo, pero tener cuidado de que no se convierta en un tercero. En algún momento, ayer lo hablaba con un muchacho de la iglesia y nos reíamos, porque contaba la anécdota de cuando sacaron a su hijo de la pieza, ¿no? Ese momento tan crítico de, bueno, lo sacaron. Y él me contaba, claro, nuestro pastor Jorge Escopazo decía que los chicos vienen al mundo con un cronómetro en la mano ya para tomarte el tiempo apenas nacieron, ¿no? Y él decía, bueno, lo sacamos de la pieza y claro, la mujer estaba con una crisis de llanto en la habitación, que el nene estaba solo en el living, 3 metros, ¿no? Y él le dice, bueno, yo si querés me voy un rato al living, pero no vuelvo a la pieza. Y entonces dice que ella se asomó y el bebé está llorando, pero me parece verla hoy a Chabela, mi hija menor, fucsia, llorando, y la vio a la mamá y hizo así, ¿no? Y él se dio cuenta, recién nacidito y ya le estaba tomando el tiempo. Hay un momento que hay que sacarlo de la pieza y va a haber un momento que hay que abrirle la puerta y va a salir. Y va a seguir con la vida. Y nosotros vamos a ser una familia
pero el matrimonio con tu señora, con tu marido, no es de a tres. No es de a tres, por más que los querramos tanto a nuestros hijos, no es de a tres. No es de a tres. Y el plan de Dios es de a dos, que en realidad se convierten en uno. Hermanos, estas simples reflexiones, pero como decía el texto de Proverbios que nombraba antes, el avisado ve el mal y se esconde. Los simples pasan y reciben el daño. Quizás sea un tiempo para los que están empezando, hay algunos novios, algún matrimonio más nuevo y quizás haya alguien con muchos años de matrimonio. Quizás sea algo para poder meditar. Bueno, ¿tenemos una unidad? Hay casos donde él tiene su tiempo para él, ella tiene su tiempo para ella, él tiene su economía, ella tiene su economía, donde están bajo un mismo techo pero no son uno, ¿no? Quizás haya cosas que tenemos que derribar entre nosotros para ser uno y quizás haya terceros que podemos identificar que están metidos en el medio de nuestro matrimonio, que hacen que nosotros no seamos uno. No salgan a echar a nadie de casa, por favor, después de este mensaje. Pero sí a hacer los deberes, a empezar a entender cuál es el modelo de Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre, el hombre y la mujer. Y se unirá a su mujer, a su marido, y serán los dos una sola carne. Ese es el proyecto de Dios. En el proyecto de Dios hay bendición. En los modelos del hombre, no. En los modelos del hombre no hay bendición. Cualquier cosa que se desvíe de lo que Dios quiere no es para nuestra bendición. Que el Señor te bendiga.